Bueno, pues una pregunta que muchos me hacen a lo largo del tiempo, cuando me conocen, es cómo llegué a ser chef del presidente. Es algo que ahorita les voy a responder. Pues tuve una formación en Mónaco, en la Fundación Turquoise, y ahí tuve una compañera llamada Erika, que recuerdo una ocasión, una fiesta ahí, preguntando, bueno, cuáles eran los proyectos a futuro. Pues yo le mencioné que yo quería ser chef del presidente, a todos los compañeros estábamos por ahí. Entonces ella desde ese tiempo tenía lazos con el antiguo gobierno estatal de Guanajuato y había sido parte del equipo de la señora Marta Sagún, quien después, como muchos saben, pues fue la esposa del presidente Fox. Entonces ella me dijo, bueno, pues si se dan bien las cosas, pues tú vas a estar por ahí en Los Pinos. Y pues casi que fue una voz de profeta, porque pues años después, poquito después de eso se cumplió. Yo regreso a México en el año 2000, después de haber pasado por esa experiencia en el Principado de Mónaco y luego algunos mesecitos más que estuve en el sudoeste de Francia, en la región del Gers, en Gascuña. Y bueno, ya regresando, me voy a Chiapas a abrir un proyecto propio de una panadería y pastelería que se llamó Doña Julia, la cual la tuvimos por algunos años. Pero pues en este inter se da la oportunidad de regresar a la Ciudad de México para abrir un restaurante con un grupo, naciente grupo restaurantero en esa época. Estamos hablando de prácticamente principios del año 2001. Y pues ya estando en Ciudad de México, por ahí del mes de febrero, recibo una llamada de Erika y me dice, oye, pues te acuerdas de aquella historia de ser chef del presidente, pues ahorita puede ser. Entonces me pide mi currículum. En ese momento yo en mi casa ni siquiera tenía una PC, entonces salgo a prestarla ahí con un conocido, redacto mi CV y prácticamente al siguiente día estaba yo en el área de comunicación social ahí en Los Pinos entregando mis papeles. Ahí conozco a la señora Marta, tuve una pequeña charla muy pequeñita, en la cual pues lo que me decía es que ellos estaban buscando un chef que tuviera fortalezas en cocina mexicana, porque es lo que se quería mostrar. Y bueno, pasó prácticamente como un mes y medio en el cual pues yo no tuve noticia alguna. De repente me avisaron que había una terna. Éramos 3 personas ahí, candidatos para ese puesto, y por ahí de mediados de abril, casi finales de abril, pues ya recibo, me acuerdo muy bien, eran prácticamente como 6:30 de la mañana, y recibo vía telefónica el anuncio, pues de que me presentara yo en Campo Marte. El teniente coronel Bonilla me llamó, que me presentara en Campo Marte a las 12 del día porque tenían órdenes de contratarme. Entonces de ahí comienza todo esto. Yo dejo ese restaurante, esta compañía restaurantera en la cual había hecho un proyecto muy bonito que se llamó El Dodó, con toda la experiencia que traíamos de allá de Mónaco y de Francia, pero pues dejar pasar también esa oportunidad presidencial pues prácticamente era imposible, ¿no? Entonces ya comenzamos a laborar prácticamente a principios de mayo. Me presento yo ya en Campo Marte, y pues de ahí lo primero que comencé a observar pues fueron todas las actividades que tenía que realizar, ¿no? Muchas de ellas, y ustedes se podrán decir, bueno, ¿qué hacía José ahí en ese momento? ¿Qué hacía el chef Bossuet? Pues miren, era una cuestión de multitareas, en las cuales pues debíamos hacernos cargo de prácticamente todos los eventos del presidente ahí en Pinos, en Palacio Nacional, y lo que tenía que ver con casas de descanso en ocasiones, y también con las giras internacionales. Giras nacionales yo no tenía injerencia alguna, pero en las internacionales sí. Entonces, y aparte de eso, pues tener la administración del restaurante Bar Campo Marte, ahí si lo recuerdan, a un costado del Auditorio Nacional, donde está esta hermosa bandera mexicana, y que bueno, y que ahí era prácticamente nuestro centro
de operación de nuestra cocina principal. De todas estas experiencias que comienzo a vivir ahí, pues nos pusimos primeramente pues a investigar qué es lo que se había servido antes. Yo recibí, digamos que una estructura que se había tenido con el presidente Zedillo, y pues lo que hicimos fue prácticamente actualizarla pues, para la presidencia que en ese tiempo estaba, ¿no? Recordemos que era la llamada presidencia del cambio, entonces se buscaban hacer las cosas distintas, y bueno, y cada quien, yo desde mi granito de arena pues puse algo diferente que me da mucho orgullo. Empezamos a trabajar fuertemente para que el restaurante fuera un lugar realmente productivo y que no perdiera dinero, pese a que era del Estado Mayor, era administrado por el Estado Mayor, pero pues para que fuera un lugar que trabajara prácticamente solo, ¿no? Que se mantuviera solo. Esto lo logramos prácticamente al año de mi gestión, y en lo referente al resto de las actividades, pues las experiencias pues eran muy satisfactorias. Prácticamente habían semanas en las cuales vivíamos ahí, puesto que teníamos servicios desde desayunos, comidas, cenas, todos los servicios que se realizaban llegaban, se autorizaban mediante una propuesta que yo realizaba de, por ejemplo, si era desayuno, por cada tiempo 3 propuestas, 3 propuestitas de jugo, 3 de fruta, 3 de plato principal, 3 de guarniciones, y así en el caso de la comida y así también en el caso de la cena, ¿no? Entonces fuimos dando cuenta cómo funcionaba esto de servir en Los Pinos, en las distintas cocinas que teníamos. Primero iniciamos, por ejemplo, en la residencia Lázaro Cárdenas, que era donde en ese momento tenía sus oficinas el presidente. Después, ya cuando se cambia a la Miguel Alemán, bueno, ya teníamos una cocina un poco mucho más estructurada, prácticamente profesional, muy bien equipada, que nos ayudaba a solventar los servicios más rápidamente. Y pues cuando teníamos que servir en los salones, ya sea en el López Mateo sobre todo, pues ahí utilizábamos prácticamente una cocina itinerante que montábamos en la parte externa del salón, en un área donde solamente tenía acceso el Estado Mayor. Entonces estas eran prácticamente las tareas que teníamos ahí que realizar en Pinos en el día a día, porque era prácticamente día a día. Los fines de semana, como ustedes algunos recuerdan, pues el presidente viajaba a su rancho, y con él pues viajábamos también nosotros mientras estuviéramos en México, porque gran parte del primer año pues tuvimos prácticamente muchos viajes al exterior, pero cuando estábamos en el país pues siempre viajábamos al rancho, normalmente con 2 servicios de alimentos para 40-45 personas, con todo el equipo. Prácticamente hablamos de que montamos un restaurante en un camión de 13 toneladas y nos llevábamos todo para, como digo, dar 2 servicios. Normalmente yo lo que llevaba era algo para realizar una parrillada y otra opción como una mariscada. Entonces de repente pues habían reuniones también ahí en el rancho de tipo o de familiar o también de tipo de trabajo, con personas del mismo gabinete o del grupo parlamentario al cual pertenecía el presidente, ¿no? Entonces también teníamos una buena chamba los fines de semana. Y bueno, y después de eso lo que les puedo comenzar a platicar, que es mucho más interesante, pues es por ejemplo que cuando ya comienzo a viajar en el avión presidencial, pues prácticamente yo viajaba como tripulación y pues estaba encargado de toda la cuestión de los alimentos, inclusive de ciertos suministros que se acababan, ¿no? Pasta de dientes, papel de baño, etcétera, también lo teníamos que ver nosotros. Y bueno, y para mí fue una experiencia muy interesante, puesto que pues prácticamente yo no sabía nada de la cocina de los aviones. Fui investigando, sobre todo con el chef del hangar, que él me guió, el buen Fidel, y pues fuimos cada vez haciendo un trabajo mucho mejor.
prácticamente cuando salíamos a una gira internacional en desayunos, por ejemplo, o en comida, pues todos los sacábamos de Campo Marte, y solamente los ligeros, que son sándwiches, tortas, platos de fruta, de carnes frías, quesos, pues esto sí salía desde ahí, desde el hangar, ¿no? Las opciones también de vinos que se daban, las hacía su servidor. Entonces teníamos ahí un buen margen de acción, sobre todo porque fueron tiempos en los cuales se dio mucha preferencia a consumir el vino mexicano por un problema que hubo ahí en Pinos, si recuerdan, el dichoso Toallas Gate. Entonces a mí me entregaron una lista que solamente consumiéramos cuestiones locales, y bueno, y esto nos ayudó mucho, puesto que entonces esas nacientes casas en Baja California, que apoyamos muchísimo en su momento, porque prácticamente algunas les compramos vía los distribuidores, les compramos prácticamente toda su producción, de los que me acuerdo ahorita: Mogor, Villas del Palmar, Chateau Camus también, ¿quién más por ahí se me escapa? Santo Tomás también por ahí en algún evento de estado. Y bueno, ya del lado de Coahuila, pues también utilizábamos en varios eventos los vinos de Casa Madero. Y bueno, ya en el avión, como les decía, pues esta experiencia fue pues bastante generosa, lo puedo decir. Pues la primera vez que me subí fui a El Salvador y a Panamá. No sabía nada, no sabía ni encender los hornos, no sabía ni cómo se manejaban los carros, etcétera. El Gali, pues toda la organización, que el Gali es la zona esta donde están los hornos y donde se hace la preparación, pues prácticamente era todo nuevo para mí. Recibí rápidamente ahí por una chica, una azafata, me explicó cómo se debía de trabajar, y bueno, rápidamente fue que le agarré. No había mucho tampoco que aprender. Los hornos eran a calor seco. Lo único que tenía uno que tener cuidado es de no sobrecocer la comida, y pues lo que iba a frío pues lo manteníamos normalmente con hielo seco, para que tuviera la temperatura adecuada, ¿no? Era un servicio bastante interesante en el avión, puesto que prácticamente montábamos también un restaurante con servicio de mantelería, una mantelería especial de lino, que también era muy parecida a la que utilizábamos en Palacio Nacional. Y bueno, y pues esto fue, estas experiencias pues fueron muy llamativas, ¿no? Tuve varios viajes a los Estados Unidos, pero la primera vez y las primeras veces siempre guardábamos nosotros ciertos productos de lo que se servía en el ligero, como les dije, que una torta de milanesa, por ejemplo, que eso no debía de faltar. Imagínate, estás en China y necesitas torta de milanesa, sándwich o croissant, etcétera, distintos opciones, sándwichito frío de atún con aguacate. Entonces los guardábamos, y me llamaba la atención de por qué el chef lo hacía. Me dijo: no, es que es para que tengan una referencia el catering que vayamos a contratar dentro de los aeropuertos. A mí esta idea pues no me gustaba mucho, y como buen profesional y gastrónomo, pues mejor decidimos hacer un manualito que estaba en 3 idiomas: inglés, español obviamente, y en francés, y el cual nos acompañó ya en las siguientes giras internacionales que realizamos, y pues que nos fue muy sencillo, ¿no? Sobre todo en la ocasión que le dimos la vuelta al mundo en 13 días, donde tuvimos que coordinar comida en prácticamente un poquito más de 8 destinos. Por ahí comenzamos con Praga, Hamburgo, Toulouse, Madrid, Roma, Ulan Bator, Shanghai, y ya para regresar en Hawái, en Honolulu, donde cargamos gasolina, turbocina, y que ya llegamos prácticamente a México, ¿no? Entonces fue uno de esos viajes buenísimo, porque aparte en ese viaje, en esa vuelta al mundo, pues cuando se trataba de servicios de restaurante, pues yo iba a un restaurante, el cual dialogaba con el chef o con el propietario, para que me diera las cosas como las necesitaba. Como les decía, el pollo apenas cocido, igual que el pescado, para no tener problemas de sobrecocción.
y las porciones, las presentaciones que nosotros necesitábamos, ¿no? Inclusive dentro de esas experiencias, pues me acuerdo mucho que en Shanghai sacamos la comida de un gran restaurante, prácticamente el mejor, que estaba situado en una iglesia anglicana y en el cual tú tenías que comer, tenía un mezzanine en la parte de la cúpula de la iglesia y ahí tenías a los evangelistas prácticamente viéndote cuando comías, ¿no? Fue una experiencia bonita. También otra experiencia padre fue en un viaje de los dos que hicimos a Sudamérica. Uno fue a Chile y de ahí obtuvimos gran producto, grandes vinos también. Todavía existía el Hotel Carrera muy cerca de ahí del Palacio de Allende, ahí en el centro de Chile, y de ahí obtuvimos un super catering, la verdad, a un precio que nunca lo habíamos visto, porque pues teníamos un presupuesto para poder trabajar, y que bueno, sacamos inclusive, recuerdo, jamón de jabalí, langosta, obviamente salmón, pues todos estos grandes productos chilenos, cordero de la Patagonia. Cuando vamos a Perú, eso fue una cumbre iberoamericana en Santiago. Cuando vamos a Perú a una de estas reuniones de Tratado de Río, ahí tuve la fortuna de conocer a Gastón Acurio, cuando él apenas también tenía pocos años con su restaurante, pues ya era un super hit allá. Él nos sirvió también uno de los servicios una de las comidas que subimos al avión ya para nuestro regreso. Y bueno, también cuando anduvimos, por ejemplo, en Estados Unidos, en una de las ocasiones que venimos a distintos destinos y uno de ellos cubría Washington, pues recuerdo mucho también cuando llegamos allá a la base Andrews, en donde está el Air Force One, y pues yo siempre viajaba con una maletita, aparte de mis cuchillos, viajaba con una maleta con frijoles deshidratados, salsa roja y verde deshidratada, una especie de queso cotija, totopos, tortillas de harina, machaca y harina para preparar hot cakes con un sarcito de teflón, porque luego eran de las preferencias del presidente. Entonces, el llevar siempre mis ingredientes me salvó varias veces de morir en la línea de fuego, como dicen. Una de ellas fue ahí, precisamente en Washington, ¿no? Donde nosotros llegamos y no sabíamos que existía un evento que había ofrecido el presidente Fox. Entonces ya logramos coordinarlo con la embajada y pues ahí tuve la experiencia que hasta ahorita yo creo es la más bonita que he tenido en mi vida de cocinar, que fue en la Casa Blair, justamente 3 días antes del 11 de septiembre, de los atentados del famoso septiembre 11. Servimos ahí en la Casa Blair, que es justo enfrente de la Casa Blanca. La Casa Blair es la casa de huéspedes, pero en su momento fue la primera casa del presidente de los Estados Unidos. Este señor Blair se la regala a Lincoln y esa es su primera residencia. Y pues existía todo un protocolo de seguridad buenísimo. Recuerdo que inclusive porque teníamos ese servicio, a mí me cambian de hotel. Me voy a un pequeñito hotel muy cercano ahí, el Hotel Churchill. Es un luxury hotel maravilloso, la verdad, una gran experiencia, porque incluso cuando estaba desayunando por ahí llegó Clint Eastwood y también lo pude conocer. Él estaba invitado de hecho a la cena que ofrecía Walter Shipp, que era el chef del presidente Bush, y que bueno, el presidente Bush estaba, como era una visita de estado, pues había una cena de estas ahí en la Casa Blanca, a la cual pues yo no estaba requerido, puesto que yo era un invitado un miembro de la comitiva invitada, pero que bueno, yo tenía mi trabajo que hacer ahí en la dichosa Casa Blair, en la cual servimos una cena prácticamente para 18 personas, con presencia del lado mexicano, pues de todo el primer círculo del presidente, junto al secretario de Relaciones Exteriores, al embajador en ese momento de México en Washington, y del lado de los Estados Unidos, pues tuve por ahí los vi prácticamente a 1.5 metros ya cuando terminó mi servicio y que fui para que me felicitaran. Prácticamente pues ver al presidente Bush con su esposa Laura, Richard Cheney su esposa, Condoleezza Rice, Colin Powell, ¿no? Todo este círculo rojo del presidente de los Estados Unidos.
el cual le dimos de comer, de cenar, pescado a la veracruzana, de lo que me acuerdo, y de inicio sopecitos de chorizo, ahí algunos antojitos que fueron muy del agrado del presidente Bush. En ese evento no pude llevar vino mexicano, me acuerdo que serví un Pesquera 94, servimos champán también prácticamente al final, y la gente de ahí, el mayordomo que se portó de una manera excelsa, el mayordomo de la Casa Blair, pues me prestó cubertería Tiffany en oro para poder servir. Serví una vajilla del siglo XIX de Bohemia con un brocado de oro también, muy bonita, una filigrana, y pues obviamente las copas con el escudo, bueno, de los Estados Unidos, puesto que estábamos, aquí iba a decir, porque ahorita estoy aquí en Oregon, y bueno, fue una de mis grandes experiencias, donde prácticamente al otro día, pues que regresamos y tuvimos un día de descanso, pues ya nos enteramos de que había sucedido el desastre de los atentados, ¿no? Otras también de las buenas experiencias en los viajes fue, por ejemplo, y en las que quedábamos en Pinos, es que servimos cuando el Cruz Azul fue subcampeón, el famoso Cruz Azul fue subcampeón de la Copa América, les ofrecimos por ahí una parrillada en Pinos. Cuando regresamos de Chile también, yo prácticamente regresamos a las 10 de la mañana y a las 12 del día ya estábamos, a la 1 de la tarde, perdón, ya estábamos prácticamente en Los Pinos esperando a la selección, aquella de Javier Aguirre, que fue también subcampeona de Copa América, que también les ofrecimos una comida. Y dentro del grupo también de personajes importantes, bueno, tuvimos una vez la visita del príncipe Carlos de Inglaterra también, que le sirvió un menú ahí interesante. Me acuerdo que había unos tortelines de Cuitlacoche con una salsa de poblano que le gustaron mucho. También recibimos a Kofi Annan, recibimos al presidente Lula cuando todavía era presidente electo, entonces no era un evento de Estado. Y ya entrando, bueno, un poquito más en todos estos eventos como más importantes a nivel nacional, pues de los más bonitos, uno fue el de los niños, el de estos niños que antes eran premiados y eran llevados a Los Pinos a un desayuno para conocer al presidente, los niños que tenían mejor promedio en todo el país, pues prácticamente 600 niños me tocó servir, y los cuales me acuerdo mucho que yo desde el inicio les empezamos a dar su desayuno. No tuvimos a nadie por primera vez que se haya desmayado, porque imagínense, un niño estaba desde las 5 de la mañana despierto para llegar a las 7 a la Puerta de Pinos y esperar su acceso a las 8, entonces prácticamente muchos de ellos pues, con el estómago vacío, y pues bueno, ahí les pusimos inclusive, me acuerdo, un centro de mesas de golosinitas, de dulcecitos, y pues fue un éxito. Luego, 2 veces que me tocaron el grito en Palacio Nacional, que nosotros dábamos un servicio de canapés seguido del grito, o antes del grito, perdón, ya no recuerdo muy bien, pero con un despliegue siempre de una cocina mexicana puesta al día, ¿no? Ahorita les voy a platicar más o menos como que pambacitos, dábamos, por ejemplo, pambacitos de lechón, dábamos empanaditas rellenas de Cuitlacoche con queso roquefort, que es una combinación que siempre me ha gustado mucho. Dábamos unas tostaditas de mejillones en escabeche, así estilo veracruzano. Entonces era parte de todo esto, y que bueno, que yo la verdad es que nunca vi ni siquiera los juegos pirotécnicos, pero estábamos ahí presentes, ¿no? Y también 2 ocasiones del 20 de noviembre, que esos 20 de noviembre eran bastante pesados, sobre todo porque comenzaban con el desayuno del Premio Nacional del Deporte, en el cual prácticamente era de los eventos más grandes que servíamos, 800 personas, ahí donde hoy en día se hacen las mañaneras, por cierto, en el Salón de la Tesorería, que era el salón que se utilizaba para los grandes eventos, ¿no? Entonces fueron estos eventos a nivel nacional bastante bien trabajados, y en lo referente pues a las visitas de Estado, que son sobre todo aquellas que le daban mucho glamour a toda la cuestión de ser el chef del presidente, pues tuve la fortuna
pues de hacer mi primer evento de Estado, se los sirvo a Aznar, que si recuerdan, pues fue el día que se casó el presidente y fue el día que en realidad hicimos una boda, pero disfrazada de un banquete de una cena de Estado. Utilizamos los manteles blancos que siempre teníamos ahí en Palacio, de un brocado muy bonito, en lino, con las letras de PN, Palacio Nacional. Utilizamos, servimos para 550 personas y yo hice un menú mestizo en el cual lo que me gustaba pues era dar una experiencia distinta de cocina mexicana, ¿no? Es decir, poder ofrecer mediante datos históricos algo diferente, ¿no? Y con eso les puedo decir que, por ejemplo, comenzamos con una entrada que era de foie gras con una compota de tejocotes y cardamomo muy interesante. Era un dúo con unos pimientos piquillos, pero con una minilla fresca una minilla de bacalao fresco. Entonces ahí teníamos ahí cierta conjunción mestiza. Después dimos una crema de cilantro con nuez, y el plato fuerte, que fue uno de los que llamó mucho la atención, serví, yo le llamé en español antiguo lomo de buey, que es un filete de res, en un jugo de chapulines y alcaparras, ¿no? Y recuerdo mucho que el secretario de Relaciones en ese entonces, Relaciones Exteriores, fue a la cocina a ver la salsa, porque cómo iban a estar los chapulines, ¿no? Pues obviamente lo que hacemos alta cocina, sabemos que sabemos hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues era una salsa, ya el chapulín estaba molido, estaba colado, ¿no? Imagínate a alguien que se le trae una patita en un evento de Estado, pues no. Entonces, fue una gran experiencia este plato, y huevos reales que di al final. Y me acuerdo mucho que antesito que empezara todavía el evento, mi mamá me estaba llamando, tenía un celular de estos ladrillitos todavía, y me decía, ay hijito, es que en 24 horas están diciendo tu menú, qué padre, que no sé qué, pero eran unos eventos bastante con mucha calidad. Yo seguía, igual realicé un manual de procedimientos para esto, para cómo hacer los montajes de los eventos de Estado. Yo mismo era el que supervisaba al final montaje mesa por mesa para que nada hiciera falta. Y bueno, en el momento de que ya desplegamos todo nuestro servicio, pues era la voz cantante del chef, con la ayuda del MET de presidencia, que él estaba siempre en la mesa principal. Y entonces, de la forma en que nos organizamos, y que fue ya el toque que yo le puse, es que tanto el inicio como el final ya salían emplatados. Entonces hice un servicio híbrido, porque el resto era a la francesa. Hice un servicio híbrido en el cual la entrada iba emplatada, el postre iba emplatado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos sacábamos nosotros el primer plato, obviamente con el minuto 0, ¿no? Al minuto 8 sacábamos la sopa sí se servía en la mesa y se cuchareaba. Al minuto 12 teníamos que sacar el plato fuerte, que también se cuchareaba y se salseaba en la mesa. Y al minuto 25 teníamos que sacar el postre, seguido prácticamente de empujar a la gente a que tomara café, digestivos y miñardices, ¿no? Entonces, esos eran los eventos de Estado. Por eso después, cuando hacemos banquetes y nos dicen que va a ser rápido, pues creo que no ha habido nada más rápido que eso que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso todo era cronometrado, o sea, no había pierde. Y estos eventos pues era de la forma en la que manejábamos para cumplir con la agenda, siempre con la agenda del presidente, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en ese primer evento, les puedo decir, tuve 18 capitanes, 110 meseros, porque poníamos 2 meseros por cada 2 mesas para que fuera un servicio pues prácticamente perfecto, ¿no? Nuestro segundo evento que realizamos pues fue el evento cuando viene Tony Blair, que quizás fue también de las experiencias más buenas que tuve, un evento en el cual Tony Blair llega y se le da una recepción de Estado a mediodía. Entonces era un almuerzo de Estado. Este almuerzo yo hice un menú, porque todos estos menús incluso ya los he compartidos en mis redes sociales. Estos menús estaban siempre, como les digo, de la mano de una cuestión histórica o gastronómica, ¿no? En el caso de España traía una pequeña frase de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, hecha por Bernal del Castillo. Y cuando los españoles ven toda esta abundancia del Valle del Anáhuac, ¿no?
Cuando hacemos entonces esto con Tony Blair, que fue él el primer ministro que después de prácticamente casi 20 años visita México, puesto que Margaret Thatcher nunca quiso ir con nosotros, pues se le recibió de gran manera y le servimos un evento para 400 personas que estaba enmarcado por un menú que realicé como homenaje a Diana Kennedy, y que para mi gran fortuna Diana Kennedy era invitada. Ahí esta señora que siempre ha mostrado todo este amor y cariño a México, yo la había conocido solamente una vez, de cuando era estudiante en el claustro. Entonces imagínense, cuando ella vio inclusive una frase de su libro de las cocinas de México en el menú, bueno, pues prácticamente se conmovió muchísimo, ¿no? Servimos un menú muy bueno, me acuerdo, espárragos con pulpo a la diabla, una holandesa ahí gratinados. Dimos una sopa de conchas de la Baja, dimos de plato fuerte un pato en chilate, y dimos un postre que era un postre en una especie de una sandía, ¿va? Visualmente una sandía, era una chenoa de coco con un sorbete de frambuesa, un postre helado, una casata. Las pepitas, digamos, de la sandía era jonjolí negro, y después seguía acompañado de una nieve de guanábana y ya pintada con color verde, ¿no? Para que nos diera esta tonalidad. Entonces estos fueron, digamos, que de los grandes eventos que serví. También tuve la fortuna de recibir a Václav Havel, primer ministro de República Checa, presidente de Ucrania, la primer ministro de Nueva Zelanda, ¿quién más por ahí? El presidente de Guatemala, el presidente de Israel, que fue otra de las grandes experiencias, porque fue la primera vez que nosotros servimos directamente, y así se negoció, servimos directamente el banquete de estilo kosher, pese a que nosotros no somos judíos, pero lo realizamos gracias a esta formación que yo tuve ahí en el claustro. Eso sí lo puedo decir, que me había aprendido por un trabajo de investigación del Cantar de los Cantares ciertos rectores de la Torá al momento de comer. Pues esto nos ayudó para poder dar un menú que incluso al inicio toda la comunidad ortodoxa, que fueron como prácticamente 2 mesas, se paran y vienen hacia la cocina de Palacio a preguntarme cómo yo había preparado las cosas, y bueno, todo lo que les dimos les dio seguridad, y pudimos tener bastante éxito. De lo que me acuerdo de ese menú era que servimos de plato fuerte un pescado con salsa de tamarindo y con arroz y frutos secos, y era al inicio una crema de elote, de entrada creo que fue salmón, y una crema de elote prácticamente sin ninguna guarnición, ¿no? Así fueron nuestras experiencias en presidencia. Y bueno, y sobre todo que pues toda esta dinámica que siempre teníamos en todos los eventos, pues nos ayudaron a madurar rápidamente, ¿no? Terminaré este segundo capítulo platicándoles mi gran anhelo de haber sido miembro del Club de Chefs. Existe una asociación que es la asociación gastronómica más exclusiva en todo el mundo, puesto que solamente se reciben a los chefs que han cocinado o que cocinan para jefes de estado, de gobierno, presidentes, príncipes, reyes, nobleza, etc. Y dentro de los cuales su servidor pues he sido el único mexicano en pertenecer activamente, ¿va? He sido el miembro más joven porque tenía 26 años ya cuando estuve ahí. Yo llegué a presidencia a los 25, imagínense lo que para mí representaba. Y el haber ido con Gilles Bragar, que a él siempre le voy a agradecer, que me abrió prácticamente la ventana del mundo, de lo que ahora soy, de por qué me conocen en tantos otros países. Él fue el primero que creyó en mí y que me presentó a muchas personas muy importantes, tanto en Francia como en Europa, y como lo vuelvo a decir, en el resto del mundo. Pues fui parte ahí de su honorable club. Me entregaron mi Filipina en Bangkok, recuerdo muy bien, que al otro día de que me entrega la Filipina, y pues ya me la había colocado. Es una Filipina con la que luego tengo ciertas fotos, que del escudo nacional, mi nombre bordado completo, las 2 banderitas en el cuello.
y al siguiente día de la primera reunión del Club de Chefs, aparece una foto con todos que estábamos escuchando de hecho el inicio del meeting, de esta reunión anual, y pues una de las primeras personas que salen en la foto en primer plano, que salió en el periódico de Bangkok, pues era yo. Entonces me acuerdo que llegó Gil Bragar ahí a la mesa, me puso el periódico, me dijo, ya diles en presidencia que ahora sí te paguen en dólares, ¿no? No sé si sabía algo, pero en fin, y bueno, y eso fue un viaje maravilloso porque pude convivir con grandes personajes, el chef en su momento de la reina Isabel, de los reyes de España, del primer ministro de Canadá, etcétera, ¿no? De Noruega, la chef de Noruega, que era la única mujer que existía en su momento, los chefs de China, que por ejemplo en China son 30 chefs que existen, imagínense, sirven banquetes para 5,000, el chef sueco, el chef de Finlandia también, bueno, toda una gran gama de cocineros de prácticamente todo el mundo. Italia, con el que hizo un gran amigo de allá, Domenico Di Cesari, que incluso cuando me invita a Roma me hizo un tour espectacular, y pues bueno, que me brindó también, como les digo, esta asociación a chef de Gupta de allá de la India, de Václav Havel, el checo, el chef de Grecia también. Pues como les digo, todo eso me brindó un gran campo sobre todo pues de hacer amistades y de repente pedirles a ellos cuando nos visitaban, por ejemplo, que una vez que llegó Cretien, pues poder hablar con ellos, o cuando llegaron los reyes de España y tener una referencia de los gustos de nuestros visitantes. Y bueno, y después recibo ya mi medalla del Club de Chefs en Angkor Wat, en Camboya, donde hicimos la foto oficial de todos los miembros del club, que por ahí es parte de todas estas fotos oficiales de la asociación que guarda muy bien la compañía Bragar, y que bueno, ha sido uno de los grandes regalos de haber sido chef de presidencia. Les agradezco su interés y vamos a seguir con esta biografía del Chef Josué. Un saludo a todos.